debatir y analizar. Hola. Descartó que se quiera militarizar las calles de nuestro país. Continúa entonces el debate de esta propuesta de reforma. Vamos a escuchar en estos momentos a la asambleísta Patricia Sánchez. Estamos debatiendo este primer informe de la reforma parcial del artículo 158 de la Constitución, presentado por el presidente Guillermo Lasso. Quiero hacer una reflexión en el sentido de que la Constitución del 98 contemplaba que el presidente de la República utilice las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, para lo cual debía informar al Congreso y al Tribunal de Garantías Constitucionales la declaratoria de emergencia. La propuesta que hoy estamos aquí debatiendo, que ha sido presentada por el presidente, pretende retroceder en esta materia mucho más atrás, puesto que no establece la obligación de informar a ninguna institución del Estado. Y esto es tremendamente peligroso en un Estado hiperpresidencialista como es el ecuatoriano. No podemos permitir que el presidente no tenga controles en este tipo de acciones. Lamentablemente, ni la policía ni las Fuerzas Armadas están entrenadas para cumplir la función de garantes de derechos en relación al mantenimiento del orden público. Y lo hemos vivido en épocas recientes. El levantamiento de octubre del 2019, el levantamiento de junio del 2022, la represión de las que han sido víctimas las familias de los privados de libertad cuando reclaman los cuerpos de sus muertos, las mujeres cuando salen a marchar por sus derechos. En todas estas expresiones, siempre la policía actuó junto a los militares y siempre el pueblo fue brutalmente reprimido. La Corte Constitucional de Derechos Humanos, en la sentencia Zambrano Vélez y otros versus Ecuador, observa utilizar las Fuerzas Armadas en casos de control de la protesta social, disturbios internos, violencia interna, situaciones excepcionales y criminalidad común. Los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo. Las Fuerzas Armadas están formadas para eso, para derrotar al enemigo y no para la protección y el control civil. La CIDI, la Corte Interamericana, enfatiza que la suspensión de garantías debe operar como una medida excepcional. Repito, excepcional, para enfrentar situaciones de emergencia por tiempos limitados y no como un medio para enfrentar la criminalidad común. Eso lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus sentencias son vinculantes. La modificación constitucional que ahora estamos debatiendo y que ha sido propuesta por el presidente no puede ser tramitada ni por enmiendas ni por reformas parciales de la Constitución, y de darse el caso solamente cabría una nueva Asamblea Constituyente, como lo indica el artículo 444 de la Carta Magna. Esta reforma también contraviene el espíritu de la Constituyente del 2008, que recomendó que de continuar considerando a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional como un solo órgano de las fuerzas públicas, como lo establecía la Constitución de 1998, se privilegia una visión de Estado represor. De lo que se trata es justamente de diferenciar
claramente cuáles son las funciones de la Policía Nacional destinadas a la seguridad interna y aquellas que le corresponden a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Armadas respecto a otro tipo de funciones, y esto tiene que estar claramente establecido y los roles están claramente establecidos ahora en nuestra Constitución. Lo que se pretende es, con esta reforma, hacer uso de esos 60.000 personas que están enroladas en el Ejército para que también sirvan en acciones de represión al pueblo ecuatoriano cuando el pueblo ecuatoriano sale a reclamar sus derechos. Y el Pachakutik sabe exactamente de lo que estamos hablando, el pueblo ecuatoriano sabe exactamente de lo que estamos hablando, porque nuestra lucha social, nuestra lucha política está en las calles, está en la protesta social. La CIDE recomienda además que las medidas que se adopten para enfrentar las situaciones especiales que demandan la participación de las Fuerzas Armadas depende del carácter, intensidad, profundidad y particular contexto de emergencia. Fusionar Fuerzas Armadas y policías, como lo propone el presidente Lasso, lo que hace es convertir la norma en excepción, lo que hace es convertir la excepción en norma. Las Fuerzas Armadas podrán intervenir excepcionalmente en tareas de seguridad ciudadana, siempre que éstas sean a título de excepcionalidad. El uso de militares para el control del orden público ha sido empleado para criminalizar a la población de extrema pobreza. No solamente estas poblaciones carecen de políticas de prevención de la violencia enfocadas en la paz y en el fortalecimiento de tejido social, sino que sus comunidades están permanentemente siendo militarizadas. Y si no, traigo aquí a esta sala el nombre de Sociovivienda, un barrio construido como política pública en el 2012, que está permanentemente militarizada, sin embargo, es la que todas las semanas está en la crónica roja, en donde los altos índices de seguridad prevalecen, no bajan pese a estar militarizada. Esta reforma planteada por la Comisión de Enmiendas solo pretende cubrir las ineficiencias del Estado central en el combate del crimen. El combate del crimen no pasa por darle tareas civiles a las Fuerzas Armadas, sino en invertir mucho más recursos en políticas sociales, en el combate del crimen organizado, en la dotación de patrulleros, de infraestructura, de tecnologías, sistemas de vigilancia, tareas que no han sido realizadas por el señor presidente. Y pasa también por una necesaria depuración de toda esta institución desde sus más altos rangos vinculados a esta institución. La Asamblea Nacional debe declarar improcedente el pedido de reforma parcial del presidente Lasso, en razón que esta propuesta significa un retroceso en derechos que pone en grave riesgo el derecho a la vida y a la integridad personal, la libertad personal, porque incumple estándares específicos señalados expresamente al Estado ecuatoriano sobre el uso de las Fuerzas Armadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo que, señor presidente, nosotros hemos debatido, hemos conversado. Sí, muchas gracias, estoy terminando. Y lo que propongo yo ahora es que esta propuesta sea archivada, y coincidimos además con el asambleísta Narváez, que indicó que todas las reformas necesarias para el uso de las fuerzas públicas en temas de seguridad nacional ya están normadas
en nuestra Constitución. Gracias. Asambleísta Jessica Castillo tiene la palabra.